están por cumplir ya 40 años de lo que fue Luz en la ciudad. Eh, Recuerdo que nosotros éramos un grupo de personas que provenían de distintas disciplinas que querían modificar algunas cuestiones vinculadas con la cultura local y comenzamos a reunirnos precisamente para eso. Eh, Recuerdo a Pablo Sevilla, a Miguel Brandoni, digamos de los más concurrentes a las reuniones, a Giselle Dubois, a, a Fernando Peirone, al tío Meyer. Recuerdo a algunos jóvenes de la biblioteca Meguino que venían siempre con Pablo, al Ñoti Martínez, y nosotros el Tato Sátara, comenzamos a ver la posibilidad de hacer un gran espectáculo, porque de alguna manera todos sufríamos cierta postergación por lo que hacía la Dirección de Cultura de ese tiempo. A veces se me preguntó si era un movimiento de resistencia contra la dictadura, y yo creo que por un lado todos practicábamos la resistencia contra la dictadura, cada uno desde su muralla, desde su lugar, pero básicamente, claro que teníamos enojos con el poder de turno, que era de facto, pero básicamente entendíamos que en la cultura puntualmente, y eso lo dice claramente un manifiesto que hicimos, estaba la mayor falencia de la sociedad, o donde nosotros nos queríamos insertar. Muchos postergados, mucha gente que no era conocida. De hecho, cuando comenzamos a reunirnos y a aproximarnos a la fecha y a hacer la logística del acto y la parrilla de quienes iban a estar esa tarde en la Plaza San Martín, cada uno tiraba nombres de solistas, de grupos de teatro, de conjuntos, o en otras disciplinas como la fotografía, como la plástica. Fuimos citando gente que a lo mejor no tuvo posibilidad de desarrollarse. Yo recuerdo mucho que nosotros nos reuníamos en distintos bares. Hay un bar que no está más, que se llama el Florida, es un bar de los que íbamos. Otro donde íbamos también seguido, el Anacar. En el Gilmi Cris no recuerdo si estuvimos, pero me acuerdo que empezamos a gestar este movimiento que no tenía nombre. Y así fue que un par de reuniones tirábamos nombres, posibilidades, y Pablo Sevilla recordó la frase de Goethe, que antes de morir dijo luz, más luz. Y entonces eso centró nuestra atención y nuestra coincidencia con esas palabras, y bueno, se habló si le poníamos más luz o solamente luz. Quedó luz, pero para que quede explicitado que era, le pusimos movimiento de arte y cultura, creo que era la bajada, digamos. Nosotros con Pablo teníamos una gran relación, porque además en esos meses también preparábamos la revista Expresión. Muchos de los que participaron en Expresión participaban en Luz. Recuerdo que Jorge Dipré y Leandro Tuntisi también estaban en Luz, cada uno desde su lado, porque ellos son escritores, y en ese momento se propuso que haya mucha poesía en el movimiento, en la tarde, en ese evento, y así es que se imprimieron poemas, cada uno lo hacía como podía, en una imprenta, en un mimeógrafo. Hubo mucha circulación de poesía. Y bueno,
La mañana fue tranquila, no fue mucha gente, nosotros habíamos invitado a mucha gente y teníamos un, un programa muy activo, muy intenso y cierta desilusión en las primeras horas. Y cuando empezó la tarde, empezó la transformación. Eso que a veces se dice que parecía un hormiguero, empezó a llegar gente y gente y gente. Y nosotros teníamos una gran euforia, los organizadores, que bien amateur organizábamos, teníamos que coordinar con uno o con otro, pero también estar cerca del escenario, ser espectadores, vivenciar todo eso que habíamos generado, que no creíamos que iba a ser tan importante y que iba a terminar en lo que terminó, que 6.000 personas fueron a la Plaza San Martín ese domingo, histórico. Y bien, yo creo que hay una cosa muy rara que a veces lo charlábamos, ¿qué hubiera pasado si esto ocurriera hoy o si por el contrario en ese momento hubiera redes sociales? Porque estamos hablando del 82, donde había una radio AM, no sé si había una o pocas FM, por supuesto que no había ninguna red social, entonces la repercusión se limitó a lo que los medios quisieron hacer de ella, un día de comentarios, un día de un análisis de lo que ocurrió y nada más. Creo que hoy eso hubiera sido explosivo, porque la difusión de eso, la multiplicación de la difusión de eso hubiera sido tremendo. Se hubieran generado más cosas, concretamente. Igual, la clase política no permaneció indiferente a esto que movió a tanta gente, pero yo creo que no es un reclamo, sino es un dato de la realidad. Yo creo que en ese momento no tuvimos la repercusión que se podía tener en la actualidad por parte de los medios, porque, repito, los medios eran pocos. Había un diario, que yo era jefe de redacción, así que publicamos cosas, una radio, no mucho más que eso, FMs no, y me parece que ese movimiento también quedó marcado a fuego en muchísimos de los que actuaron durante toda la tarde hasta bien entrada la noche, porque no era fácil ni habitual estar delante de tanta gente llevando a cabo, por ejemplo, una representación teatral como se hizo esa tarde. Yo recuerdo perfectamente, y sobre todo porque vi fotos y durante muchos años tuve fotos de lo que hizo, por ejemplo, el grupo Apertura arriba de ese escenario que estaba en la Plaza San Martín, cerca de donde hoy está el Venadito. Así que me parece que fue muy bueno para todos. En la parte final de los preparativos, días antes del acto, se empezó a sumar gente en la logística del evento. En ese sentido recuerdo jóvenes que no conozco, que les conocíamos por sobrenombre, que los veíamos a veces en alguna reunión, pero no estaba en mí la posibilidad de recordarlos a todos. El Quiz Díaz, de Apertura, gente que se fue sumando y que fue, me parece fundamental en la construcción del acto, porque uno fue uno de los gestores del movimiento, que fuimos 3 o 4 nomás, y después la suma de todas esas personas logró hacer eso que fue inolvidable y que evidentemente ha marcado, sobre todo a los que participamos, y seguramente uno no tiene la posibilidad de saber quién hoy podría testimoniar como espectador de esa tarde lo que pasó y lo que sintió. Estaba el Negro Carpio también, que también era un activo
militante, trabajó mucho con nosotros, con Pablo y conmigo, en la parte en expresión, y también, como decía hoy, eran cosas que andaban por añadidura cerca. Y, y bueno, recuerdo a mucha gente que estuvo presente y que seguramente lo recordará, que ha sido muy valiosa. Y nosotros, por una característica propia del evento, centramos mucho la atención sobre el escenario, como ocurre en cualquier lugar. El escenario traducido en músicos, cantantes o grupos teatrales. Pero en toda la periferia del escenario también hubo muchas manifestaciones artísticas. Pero lo que más se recuerda, por supuesto, todo lo que hizo la gente de teatro, la gente de la música, los que tuvieron que llevar adelante el escenario, que no fue fácil. Y recuerdo episodios que fueron hilarantes en su momento, cómicos, de personas que no querían actuar y que después sí, y que no querían si se iba mucho la gente, si se retiraban. Anécdotas propias de los pequeños egos que siempre suele haber en este tipo de movimientos. Y Juan Carlos, cuando vos hablas de ese momento temporal del año 82, finales de la dictadura y posguerra Malvinas, el móvil que los aunó a ustedes, gestores, al pequeño grupo, ¿cuál fue? ¿La resistencia a eso o el pretender tener un lugar de expresión, como era el nombre de la revista, un lugar para poder poner la voz? Sí, uno si lo tendría que medir en porcentajes, porque no es ni una cosa ni la otra. Creo que hay más porcentaje de protestar contra la acción de cultura, que hoy, pasados los años, muchos valoran lo que hizo Pilar de Miquet, que era la directora de cultura en ese momento, y lo que hizo Pablo Miquet. Pero también había cierta disconformidad, como pasa casi siempre en las actividades culturales. Hay un sector que está muy cercano a los gestores y son los que más trabajo tienen y más desarrollo. Y después hay una periferia que nunca canta, que nunca actúa, que nunca tiene posibilidad de mostrar lo suyo. Eso creo que marcó mucho. Y desde luego la resistencia también está presente y se visualiza sobre todo en la construcción del acto del 84, cuando ya ahí había autoridades políticas, invitamos a las madres de Plaza de Mayo, hubo una marcha, o sea, se estaba mostrando todo lo que ocurría de bueno ya con la llegada de la democracia. Pero básicamente eso que te digo, y sobre todo puede ser también interpretado leyendo párrafo por párrafo el manifiesto, porque te imaginás toda gente que provenía de la cultura, muchos de la literatura propiamente dicha, y, y cada coma, cada palabra quería ser bien puesta. Hubo 500 correcciones de ese manifiesto, porque esto no, porque aquello sí, porque acá ajustamos mejor la idea con estos términos. Entonces, el manifiesto fue lo que nos daba fuerza, impronta, espíritu, pero estaba ajustado a mucho debate, que fue justamente lo que queríamos manifestar, que además, repito, vuelvo a insistir con la escasez de medios, año 82, y la posibilidad de que queríamos que mucha más gente se entere, así que imprimíamos el manifiesto en mimeógrafo para repartirlo por todos lados, pero eso no lo podría mensurar, cuál ha sido el impacto del manifiesto en la gente para identificarse. Luego de ese evento surgen diversas
manifestaciones artísticas y culturales que tuvieron su germen o su potenciación en el evento Luz. Yo digo el evento Luz porque hay todo un proceso previo que ustedes narran y un hecho concreto que es la plaza. Por decirlo de alguna manera, el pueblo tomó la plaza. Nunca hubo un evento tan masivo en Venado Tuerto hasta ese día. Visto en perspectiva 40 años después, ¿le hubiera faltado hacer algo? ¿Hubiera mejorado algo? ¿La trascendencia fue la que correspondía? ¿Fue menor? ¿Cómo lo percibís personalmente vos a eso? No, yo creo que, por ejemplo, la cantidad de gente, no sé qué dirán otros testigos, la cantidad de gente superó mis expectativas y creo que la de muchos porque estábamos muy asombrados por la repercusión. Y con respecto a la construcción del acto, estábamos los que teníamos que estar. No sé si... Tampoco estaba en nuestro ánimo decir, a partir de acá, que es un hecho bisagra en la historia de la cultura venadense, se van a generar tales cosas. No, mostramos lo nuestro y creo que eso no contó con mucha simpatía por parte de la Dirección de Cultura de ese momento, porque nosotros no los participamos a ellos del evento, que íbamos a hacer esto, quieren sumarse. No, fue desde la vereda de enfrente. Pero es cierto lo que vos decís, mucha gente a partir de ahí comenzó a desarrollar aún más su carrera artística y me parece que en lo personal fue mucho más gente de la que me imaginaba, sí. Y bueno, eso sabés cómo se mide con la pertenencia. Cuando pasan los años, y ya estamos hablando de 4 décadas, que vos con aquel sabés que estuviste, que luchaste, que te reuniste, que fuiste a los bares, que agitábamos la cultura con el fin de producir un shock, y entonces el sentido de pertenencia que da a aquel que estuvo tanto desde la organización de Luz, desde la construcción del evento o como participante del mismo, ahí ha quedado un vínculo. Ustedes se reunían a hablar de cultura. ¿Lo hacían con libertad? ¿Lo hacían medio escondidas? Mirá, yo tengo a lo mejor una buena dosis de inconsciencia, pero no tenía ese tipo de temores. No sé el resto, pero no se me pasaba por la cabeza que podía alguien interrumpir una reunión de esas justamente por lo que estábamos gestando. En mi caso no tuve nunca temor de ese tipo. Y había una apertura ya hacia la democracia, aparentemente, después de la derrota de Malvinas. ¿Intentos de partidización de este conjunto de gestores y artistas culturales o no? No, si algo, desde mi perspectiva, si algo me parece que caracterizó el movimiento fue el hecho de no querer partidizarlo, ni que tome ninguna fragancia ni ninguna tintura, que sea eso, cultura. Más allá de que nadie es inocente y todos sabemos la implicancia y la vinculación que tiene la cultura con la política, pero nadie lo quiso usar en esos términos. Bueno, Juan Carlos, ¿alguna otra reflexión, recuerdo, mención que quieras hacer? No, a medida que hablo se me aparecen personajes, gente que estuvo, gente que tal vez estuvo esa vez y se fue y nunca más tuvo vinculación con nosotros, que a lo mejor actuó, cantó, pero desde el hecho de que a uno todo eso lo haya movilizado tanto y lo haya
y le haya dado, como decía hoy, este sentido de pertenencia al evento y al grupo, si nadie se los dijo nunca, de algún modo, como uno de los organizadores o creadores de Luz, solo me queda agradecimiento, porque si Luz fue grande, fue precisamente por la pequeña contribución o gran contribución de cada uno de los tantos que pasaron ese día por la plaza haciendo cultura, ¿no? Y adheridos a ese movimiento que era pro arte y cultura.